Somos muy dados a admirar las grandes edificaciones y maravillas construidas en piedra, en cemento y en arena que existen como patrimonio en el mundo, sin darnos cuenta que nosotros y los demás somos la catedral admirada de la vida. A la luz de la palabra de Dios les invito a que leamos juntos en el Evangelio de Juan el capítulo 2, los versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En esos momentos sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Con esta maravillosa página de buenas noticias, estamos celebrando el aniversario de la dedicación a la Basílica de Letrano, también llamada la Basílica del Divino Salvador, en la ciudad de Roma. Se trata de un templo, una catedral, sede episcopal del Papa, que por razones históricas pues ha sido llamada madre y cabeza de todas las iglesias. Esta basílica está dedicada a Cristo Salvador, pero lleva el nombre de dos Juanes muy conocidos por nosotros, que es San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Cuando nos referimos a hablar sobre el templo, pues aludimos a un signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo, un signo que no agota ni encierra la presencia de Dios, porque Dios es inabarcable. Dios no se puede limitar, Dios es trascendente. Este signo del templo muestra la fidelidad a la presencia, el amor de Dios, un signo que ha estado a lo largo de la historia de la salvación, desde el caminar incluso del pueblo de Israel por el desierto, donde la tienda del encuentro y posteriormente pues la construcción del templo de Jerusalén por manos de Salomón y de sus constructores. Sin embargo, el nuevo templo de la alianza, el templo de la comunión con Dios, no está hecho de piedra, de varilla, de cemento y de arena, sino que este templo es una persona, Jesucristo. Por eso el maestro habla del templo de su cuerpo en el que se adora al Padre en espíritu y en verdad. En realidad esta es una fiesta de comunión, porque al celebrar esta dedicación de la Basílica de Letrán, pues no estamos celebrando un templo de piedra, sino la gran casa de Dios, la cual ha elegido para habitar y hacer morada. Y estamos hablando del ser humano, como morada, como tienda y como la gran tierra, como es su gran iglesia. Es decir, que pasamos de la gracia de los muros y de las piedras a la gracia maravillosa de los rostros santos, porque todos nosotros somos el templo de Dios. Es en nosotros donde se manifiesta la presencia de Dios y en su nombre se realiza la verdadera adoración. Mirar al otro es hacer visible un templo de Dios donde pues nos damos cuenta que todos estamos caminando en una única catedral de la vida, porque todos somos un único cielo donde habita y mora Dios. Entonces, cuando celebramos la dedicación o la consagración de una catedral o de un templo, pues no solo estamos celebrando o recordando el templo vivo que es Jesucristo, sino además pues nos coloca en sintonía de unidad, de comunión, porque el templo es símbolo de unidad con Dios, pero al mismo tiempo de una unidad con todas las personas con quienes compartimos el caminar de nuestra vida. Un templo signo de personas acompañadas, de personas que se sienten amadas por Dios, personas santas que asumen con responsabilidad y con compromiso el proyecto de la vida, el amor, viviendo como consagrados y dedicados a Dios, como una gran familia en el que cada uno desde su vida, su profesión, su quehacer diario, pues responde a la misión. Este es el verdadero templo de Dios en el que todos como cuerpo, como templo, pues transparentamos, dejamos ver el rostro sorprendente de Dios, ofreciendo nuestra vida al Padre, como Jesús la ofrece constantemente por nosotros. Un templo hecho de carne, el templo de todo ser humano, donde el resto es decoración.
De esa manera comprendemos que el templo no es para encerrarse en nosotros mismos entonces, sino para darnos en todos los sentidos y dimensiones de la tierra, actuando como ríos caudalosos que fecundan los desiertos, generando vida abundante para todos, mostrando que la presencia de Dios está con nosotros. Es así como vemos a un Jesús entrando entonces como peregrino desconocido a Jerusalén, un Jesús que nadie se espera porque entra con un látigo en su mano. Jesús ve los abusos que están sucediendo en el templo y por eso reacciona interviniendo. Lo que Jesús ve no está de acuerdo con las acciones amorosas del Padre que acoge a todos sus hijos en un mismo templo. Y por eso hay que quitar de en medio todo aquello que está ocupando el lugar, el puesto de Dios. Pues las acciones de los mercaderes están poniendo en riesgo el sentido de la fe, el sentido del templo. Los mercaderes, como también algunos de nosotros, podemos estar corriendo el riesgo de hacer de la fe y de nuestro interior un mercado, un lugar cargado solamente de normas, de juicios o de meros intercambios que quitan el sentido de ser un templo de Dios. De esta manera vemos un Jesús valiente, un Jesús activo, no indiferente a las situaciones que Él observa y que no están bien, porque la fe, la vida humana, está siendo comercializada. La están cambiando como si fuera una compraventa, usando el templo para hacer ganancias y vivir cómodamente. Algo así como pagar para que oren, hacer sacrificios para que me salven. Por eso Jesús no se resigna, ni se comporta como un extraño frente a las situaciones que suceden en la realidad. Él expulsa a los mercaderes y vendedores que estaban en el templo, les vuelca sus mesas. Por una parte, anticipando un cambio profundo en el fin de los sacrificios para asumir el único sacrificio el cual solo acepta a Dios, el sacrificio de la cruz. Porque Dios no pide sacrificios, Él mismo se sacrifica. Dios no pide nada, Dios lo da todo y sin medida. Pero por otro lado, porque el templo no se identifica con el Padre, con ser signo de amor y de comunión. Jesús quiere cambiar la calidad de vida y lo hace con gestos contundentes. De ahí que echa fuera a los mercaderes y vendedores de la fe, porque la comunidad, porque las personas no serán bellas, majestuosas y hermosas cuando tengan pues grandes patrimonios, muchos lujos, grandes edificios. No, sino solamente cuando prolongue con su vida las acciones de Jesús celebradas en el templo. Acciones de vida, de amor, de perdón, de alabanza y de alimento de vida compartida. Sin embargo, los judíos allí presentes le piden al maestro una explicación sobre su atrevida reacción. Jesús ya había respondido remitiéndose a manifestar el sentido, pues de la dignidad de la casa de Dios. Pero esto como que no era suficiente para los adversarios, quienes consideran que las acciones de Jesús son presuntuosas, atrevidas, y por tanto como que piden pruebas. Entonces Jesús anuncia su muerte y su resurrección, pero los judíos la malinterpretan y malinterpretan sus palabras de un modo superficial. Se quedan pensando en el templo de piedra y de cemento y rechazando las palabras del maestro. En esto aparecen también en escena los discípulos, quienes deben recordar las palabras del maestro, no como un recuerdo o una memoria del pasado, sino como un acontecimiento presente y real en nuestra cotidianidad, comprendiendo el sentido de la cruz. ¿Qué quiere decir esto? No es suficiente estar y convivir con Jesús. Aunque todo esto ya es una gracia, lo importante no está solamente en esto. Es necesario también permanecer fielmente hasta el final, donde se captará el sentido completo de las acciones, las palabras y las opciones de vida con Jesús. Por tanto, todos como seres humanos, vean, somos el templo de Dios, comprendiendo que en cada uno de nosotros hay una tierra santa. Hay un lugar santo y sagrado, porque ahí en nosotros habita Dios para que todos juntos pues construyamos el templo, la catedral de Dios, unidos en el amor y en la misión de generar vida sin medida, pasando del rostro de piedra al rostro del amor. Soy Luis Fernando Castro, teólogo. El buen Dios les continúe bendiciendo. Feliz y bendecido día.